Además no vamos a convencer a ninguno de ellos. A los mercenarios no se les convence, porque tienen dinero, están recibiendo dinero. Nosotros no vamos a convencerlo aquí a ninguno, nosotros sencillamente le vamos a dar una paliza al que se atreva a hacer cosas aquí en contra de la revolución y a hablar mal de la revolución y a gritar esta cosa. Los que estamos aquí tenemos que estar dispuestos a eso. Y yo pregunto, el que no esté dispuesto, compañero, que se retire. Sencillamente, el resto se queda con nosotros. ¿Hay convencimiento? Sí. ¿Hay convencimiento? Sí. Miren el grupo que estaba ahí. Ya son parte de la historia las concentraciones masivas de Fidel Castro, ¿no? En la Plaza de la Revolución. Tenemos para este segmento a Sebastián Arcos Casabón. Siempre es un placer tenerlo en el programa, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Florida International University. Y desde La Habana tenemos a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Vamos con Sebastián. Sebastián, lo único que existe ahora mismo, la única respuesta es la represión, pero todo tiene un límite, ¿no? Hay una curva de un pico y después un valle, ¿no? El problema de la represión es que crea un círculo vicioso, porque la represión genera más oposición. La represión necesariamente tiene que extenderse a sectores de la población que antes no habían sido tocados por esa represión. No son ya los disidentes, no son simplemente la gente que salió a la calle, simplemente la gente que sale, por ejemplo, a pedir que le reconecten la electricidad. A esa gente los convierte en opositores. Y que le busquen comida, no hay comida. Sí, por supuesto. Entonces, se produce un círculo vicioso en lo que la represión genera más oposición, lo cual genera más represión, y eso termina de una manera que generalmente no es controlable una vez que se pierde el control de esa represión y de la reacción popular a esa represión. Eso es un juego muy peligroso. Desde La Habana tenemos a Manuel Cuesta Morúa. Manuel, ¿a dónde puede llegar todo esto cuando no se están resolviendo los problemas urgentes que está reclamando el pueblo? No hay electricidad, no hay comunicación, no hay agua potable, no hay comida. O sea, ¿a dónde puede desembocar esto cuando el discurso, el único discurso al que está recurriendo ese gobierno es precisamente palo y para el cuartel? Sí, definitivamente. Mira, yo creo que termina en lo que ya se avisora, que es en el colapso de la institucionalidad en Cuba. Casabón decía algo muy interesante, que es ese ciclo vicioso, represión, protesta, y lleva a un punto en el que la represión hace lo que no debía hacer en circunstancias como la cubana, que es a la total pérdida del respeto a las autoridades, donde las autoridades no solo tratan de instaurar el miedo. Fidel Castro jugaba siempre los límites de la represión y del respeto, pero el régimen cubano actual, de la continuidad, está perdiendo todo el respeto social. Y entonces la cuestión pues, puede terminar en que la sociedad cubana trate de equilibrar las fuerzas con la represión que ejerce el Estado, y eso puede terminar en violencia civil. Hemos hecho un llamado justamente en esa dirección, porque el gobierno intenta y cree hacer pensar que redoblando el control punitivo del gobierno, del Estado, puede controlar una sociedad que ya le ha perdido toda la confianza. Y esa ruptura de la confianza entre el Estado y el gobierno y la sociedad pues puede terminar en algo que es totalmente difícil de asimilar, y que por lo cual debe poner todos los esfuerzos posibles, que es una experiencia de violencia incontrolable que puede llevar a una haitianización de la sociedad cubana. Vamos a ver lo que dijo Díaz-Canel en las últimas horas. Para hacer otro tipo de expresiones contrarrevolucionarias, tratando de hacer hechos vandálicos como es cerrar vías, como es tirar piedras contra lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley y eso se atenderá, esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes. Pero hay gente que lamentablemente se han manifestado, son los menos, pero se han manifestado de esa manera, y sabemos todos los nexos que tienen con toda esa contrarrevolución que desde el exterior
empieza a alentar y empieza a pagar ese comportamiento. Justamente, Sebastián, el pasado viernes, The Wall Street Journal reportó que el gobierno cubano había hecho solicitudes al gobierno de los Estados Unidos, algo que no había sido revelado por la dictadura cubana. Y hoy, el MINREX escribe lo siguiente, lo vamos a ver en pantalla también. Gobiernos de Cuba y Estados Unidos hemos intercambiado información sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian en ambos países. También mantenemos comunicación con otros gobiernos interesados en los estragos y necesidades para la recuperación en Cuba. ¿Qué lectura le da Sebastián a esto? La crisis es tan seria que el régimen cubano, por primera vez en 60 años, le ha pedido formalmente ayuda a Estados Unidos. Cuando hace apenas 2 meses, cuando hubo un incendio en Matanzas, Cuba simplemente ignoró la solicitud de ayuda de Estados Unidos. Cuando hace 1 año Cuba ignoró la oferta de Estados Unidos de darle vacunas contra el COVID gratis. Pero no es casualidad que haya aparecido ayer un anuncio pagado en el New York Times, un periódico que tiene un largo historial de ponerse del lado del gobierno cubano, una y otra vez, donde se acusa a Estados Unidos y al embargo por la miseria que están viviendo los cubanos, como si la miseria de los cubanos hubiera empezado con el paso del huracán Ian la semana pasada. Como si esto no es una historia de 60 años de destrucción sistemática de la economía y la infraestructura del país. El colapso del sistema energético no es resultado simplemente de un huracán, es el resultado de 30 años de falta de inversión, de ignorar las más elementales reglas de mantenimiento. Es simplemente el resultado de ese partido en el gobierno durante 60 años. Y como único se resuelve ese problema, y esto es quizás una advertencia que debe tomar en cuenta la administración Biden, no es resolviéndole el problema al gobierno cubano. Esa no es la manera de resolver el problema. La manera de resolver el problema, tanto para el pueblo de Cuba como para el pueblo de los Estados Unidos, es dejando que la gravedad funcione y que ese régimen pase a la historia, que es como único se resuelve el problema. Manuel, hay quienes señalan, por experiencia, que no hay un quiebre en las estructuras del poder a menos que se produzca un cisma. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que es una dictadura militar, donde la sociedad civil siempre ha sido, o por lo menos han tratado de estrangularla, o de evitar su crecimiento y su expansión. Si no se produce un quiebre en las estructuras del poder en Cuba, es difícil, por lo menos de manera inmediata, que se salga de ese régimen. Pero imagino que habrá militares y habrá personas dentro del gobierno con 2 dedos de frente que digan hasta cuándo vamos a tener esto. ¿Tú descartas la posibilidad de que haya movimientos, aunque sean cosméticos, como le dicen, de sustituir a Díaz-Canel y a ese grupo y tratar de renovar la dirigencia de Cuba? Mire, yo creo que los que detentan el poder real detrás de las cortinas del teatro del Estado cubano, creo que de alguna manera andan pensando en refrescar para aliviar la presión, porque Díaz-Canel ha perdido toda autoridad, cualquiera sea la base de esa autoridad, la ha perdido frente al pueblo cubano, frente a las mayorías. De hecho, las mayorías han expresado su negativa al régimen. De modo que yo creo que seriamente pueden ir pensando en esto. Un gatopardismo, un gatopardismo como lo describió Lampedusa. Vamos a hacer la presión. Sí. Exactamente, la presión desde la sociedad se está haciendo sentir con fuerza por primera vez en la historia de Cuba. Miren, los datos apuntan a que las mayorías, los datos dados por ellos mismos, siempre manipulados y manipulables, apuntan a que las mayorías están contra el régimen. Y eso es un dato muy importante. Y yo creo que la cúpula se lo está sintiendo y puede ir pensando en que tiene que renovar de algún modo, si quiere, institucionalmente o por emergencia, tiene que ir renovando el rostro del poder. Creo que alguien debe estar pensando en ese sentido y en esa dirección. Tomar esto a nivel personal, el caso de... Y me sonrío porque
Son cosas que uno piensa, ¿cómo un hombre que ha llegado a ese nivel, a dirigir un pueblo tan importante como el pueblo cubano, tenga expresiones tan infantiles? Como yo me siento ofendido por lo que están diciendo, como si fuera un chisme de barrio. Realmente, ¿por qué se escoge a un tipo tan mediocre para dirigir los destinos de Cuba? Porque era necesario un tipo mediocre para que no se le fuera el poder de las manos a Raúl Castro. Raúl Castro está vivo y por lo tanto Raúl Castro todavía quita y pone. Y lo que decía Cuesta Morúa es muy interesante porque ha sucedido anteriormente, sucedió en Polonia. El general Jaruzelski, cuando la situación en Polonia con Solidaridad se empezó a ir de las manos, intervino y tomó control del país. O sea, los militares tomaron el control de Polonia. ¿Y negociaron la salida? Fue Jaruzelski el que negoció eventualmente la salida del Partido Comunista del poder. Es una posibilidad. Yo creo que es muy posible que al presidente Díaz-Canel no le quede mucho, si es que todavía el señor Raúl Castro efectivamente está en uso de sus facultades. Gracias, vamos a seguir con este tema como siempre, porque es un tema de suma importancia, no solamente para nuestra comunidad, en su gran mayoría cubana, sino para toda Latinoamérica, para todo el hemisferio. Gracias, Sebastián, como siempre. Gracias, Manuel Cuesta Morúa. Estados Unidos entregó a los narcosobrinos, ay Dios mío, los narcosobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, condenados a 18 años de cárcel, a cambio de 7 estadounidenses detenidos en Venezuela. A la vuelta tendremos la polémica sobre esta nueva señal de acercamiento entre Washington y Caracas. Ahora los dejamos con imágenes de la visita del presidente Joe Biden a Puerto Rico para escuchar de primera mano sobre los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán Fiona, que arrasó parte de la isla hace apenas 2 semanas. Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace 2 semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes. Estoy determinado a ayudar a reconstruir a Puerto Rico más rápido que en el pasado, más fuerte y mejor preparado para el futuro. Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo mortal de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de $60 millones adicionales para la recuperación, a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado. Y me refiero a reconstruirlo todo y reconstruirlo de una manera resiliente, de modo que cuando vuelvan las tormentas, que lo harán o no ocurrirá con el daño que causó antes. Entre las inversiones, indicó el mandatario, está fortalecer muros, carreteras y puentes, y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones. El miércoles el presidente Joe Biden y la primera dama viajarán a Florida para